Mañana de radio, mediodía, 5 o 7 la temperatura, no asciende, por supuesto, tu foto con tu símbolo patrio de tu casa para tener el doble premio del día de hoy. Hacemos la vigilia y nos anticipamos a lo que es el 9 de julio. Y justamente el 9 de julio de 1816, 29 diputados se reunieron en San Miguel de Tucumán para concluir el proceso emancipador comenzado en mayo de 1810 por don José de San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas. Todo esto puede ser un párrafo, un copy-paste, pero tiene un montón de historia, tiene un montón de sucesos, un montón de hechos que nosotros desconocemos y que en este día anterior a este 9 de julio decidimos abrir un poco esas carpetas, por decir de alguna forma, en el escritorio para adentrarnos en esa historia. Por eso convocamos al aire a Roberto Galoso, autor, historiador, genealogística sanmartiniano. Él ya estuvo con nosotros al aire, le damos la bienvenida al aire de K2 y ya desde el inicio le damos las gracias por atendernos. Roberto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Bien, acá disfrutando de un día de cuarentena en el AMBA, como se dice ahora. Una realidad diferente quizás a la que vivimos nosotros acá en Neco. ¿Cómo se viven los días de cuarentena en el AMBA? Y bueno, en este caso yo estoy en Avellaneda en fase 1, así que, bueno, al tener también a mi madre estoy guardado permanentemente, ¿no? Claro. Al ser ella familiar de riesgo vivir conmigo, estamos con cuidados extremos. Pero bueno, haciendo las salidas estrictamente necesarias para las compras en negocio de cercanía, como se dice, ¿no? Y como autor... No nos olvidamos de las compras en hipermercados. Claro, y como autor historiador de estos 111 días que van, ¿te sirvieron un poco para esta quietud, para adentrarte en temas, para indagar, investigar cosas que tenías atrasadas? O sea, alguna gente, no sé, ordenó el cuartito del fondo, el placar de la casa, vos de repente, no sé, algunos archivos que tenías abandonados, ¿te sirvió esto productivamente? Sí y no. Al principio fue decir, bueno, disponer de mucho tiempo de ocio y aprovechar Netflix y Amazon para ponerme al día con series. Y después ya cercano al bicentenario del año belgraniano, bueno, ahí sí nos pusimos las pilas respecto de la historia. Claro. Y trabajamos en estas nuevas plataformas con mucha charla Zoom, con mucha charla virtual, y obviamente sí, con la investigación y ordenando obviamente papeles atrasados, además de haber truncado muchísimos proyectos que venían atados al bicentenario, con congresos, charlas, claro, historias del libro. Tenías una agenda, etcétera. Claro. Exactamente. Era un año como en lo tuyo importante. Claro, es infinito desde a todos los... Cómo ha modificado la vida de todos. Sí, uno se imagina, dice, un autor que escribe un libro, no es un futbolista que no puede jugar en este momento, pero te has modificado la vida literalmente de todas maneras. Claro. No, totalmente. Aparte, bueno, tenía pensado editar un libro que obviamente por estos motivos no salió. Claro. O sea, hay diversos proyectos que quedaron y no para más adelante, ya digamos pasó su tiempo. Claro, por una cuestión de calendario, agenda y aniversario, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Claro. Sí, porque había un montón de eventos que se fueron cancelando y cayendo uno a uno a medida que la cuarentena se iba prolongando. Sí, totalmente. Claro, bueno, es un aprendizaje constante esto, y nosotros en el dial nos propusimos este año, decir, a ver, 9 de julio, fecha que damos por sentada como hoy, a Día de la Independencia, pero charlar un poco, y con alguien que sabe, sobre qué pasaba esos días o desde dónde hay que retomar la historia. Vos decías Netflix, Amazon, y hay series que tienen precuelas, no sé, Breaking Bad tiene Better Call Saul, y la historia es medio así, ¿no? Uno a medida sí que va profundizando la historia que nos contaron, o sea, por una cuestión en el colegio, por una cuestión de tiempo y de espacio, obviamente es resumida, pero entonces cuando uno habla de antecedentes y consecuencias, se va remontando en el caso de los antecedentes a estas precuelas. Y entonces, vamos encontrando que obviamente el espíritu independentista nace en 1810. Yo siempre digo que el 25 de mayo es el día que tomamos posesión de nuestra patria y el 9 de julio del 16 es cuando escrituramos. Claro. Nos ponemos a derecho. Y durante esos 6 años van sucediendo muchos idas y vueltas,
muchas diversas posturas respecto de la declaración de la independencia. No olvidemos que estábamos con la máscara de Fernando VII, o sea, actuábamos en nombre del rey, como si les cuidáramos las propiedades, la colonia, hasta que, bueno, un grupo importante de gente decidida, entre ellos Manuel Belgrano, empieza a trabajar respecto de desembocar en esta declaración de la independencia necesaria para seguir el camino de la Revolución de Mayo que se había ido apagando. Entonces Belgrano, uno de estos pilares, otro es de José de San Martín, que llega a la Argentina en las Provincias Unidas en 1812 y es el brazo armado de la Revolución, y también dos hombres más que son a veces olvidados como pilares de la independencia, que son Martín Miguel de Güemes, jefe de la vanguardia de Salta, el cuidador de la frontera norte, y el nunca bien recordado Juan Martín de Pueyrredón, que también es un nombre que hace lo posible para sostener, una vez declarada la independencia y a su vez ser el primer director supremo, uno de los hombres importantes de las Provincias Unidas. Roberto, te interrumpo aquí para charlar un poco de esos años, porque me imagino que, digamos, la grieta no es de ahora, no es un invento de ahora, sino que en aquel momento también había gente que estaba en desacuerdo en independizarse y quizá veía con ojos positivos seguir dependiendo de la corona, ¿no? Sí, en realidad desde el 25 de mayo ya no se dependía, había una autogestión. El tema estaba más en las formas que en la cuestión de fondo. Claro. Dos proyectos de país o más existieron siempre. No olvidemos, desde ya en la primera junta estaban los morenistas y los saavedristas. Claro. Donde estaban, digamos, los revolucionarios a ultranza como Mariano Moreno, Juan José Castelli o Manuel Belgrano, y los hombres que eran más cautos o bien que tenían otra visión, como pasó con Bernardino Rivadavia cuando fue funcionario del triunvirato, que desaprobó la creación de la bandera de Belgrano, diciéndole que la guarde porque era un rapto de entusiasmo y que no convenía en estos momentos dar esas muestras de independencia. Claro. Entonces, claro, estas cosas que se van viviendo tanto en diversas regiones del país, o sea, no era lo mismo la Jujuy revolucionaria que la Salta revolucionaria, que tenía mayor población que simpatizaba con los realistas. O sea, a veces no era todo un consenso unánime dentro de la población, pues siempre hay que hablar del pueblo también, no solamente de los líderes. Sí, y yo te puedo hacer una pregunta que ustedes deben tener seguramente más información que yo, no sé si es precisa, pero yo pienso no en esta Argentina tan larga, tan ancha, pienso en la comunicación, y cuando vos decís, no sé, Jujuy no era lo mismo que Salta, ¿cómo el protocolo, que ahora esa palabra tan usada, ¿no?, para la comunicación era fundamental? Porque, o sea, hoy en día con comunicación formal, con canales, con Twitter, con celulares, con WhatsApp, con llamadas, con satélite, con conexión por Zoom, hay malos entendidos. No me quiero imaginar en esa época, ¿no? Venía uno y decía, no, che, allá en Salta dice que son todos los jujeños tal cosa, y o sea, acomodar todos esos dime diretes, o sea, que en la historia se marca cómo hacían para validar el mensaje o lo que pasaba en el otro lado. Bueno, sí, es muy buena tu pregunta, porque a veces pensamos que todas las cosas se resolvían inmediatamente, ¿no? Y a veces un entuerto de estos por chismes o que ha sucedido. Claro. Por chismes casi se pelean Güemes y Belgrano, cuando uno era gobernador de Salta y el otro era comandante jefe del Ejército del Norte, donde los chismes que le van decían de que estaba socavándole la autoridad uno a otro y bla bla bla, y hasta que bueno, se tienen que juntar para ponerse de acuerdo. Pero pasaron meses. Perdón, no, lo vulgar de lo que me viene a la memoria, pero me viene el sketch ese de Olmedo que dice el señor que no estará en la alcoba, y decía el teléfono la señora dice que no vayan toda la semana, una cosa terrible, ¿no? Sí, y estas cosas sucedían, y bueno, había muchas formas de escribir, y también hay que contar que se podía interceptar la correspondencia y no llegar nunca, ¿no? Claro. Había muchas formas que tenían, obviamente, de canalizar las cartas por gente de confianza, trabajar muchísimo con gente de confianza, los famosos edecanes, que eran los que llevaban las noticias de primera mano, digamos, y confiar, y realmente la confianza de quien hablaba o te traía las noticias, porque buchones, hablando mal y pronto, vos siempre, ¿no? Claro.
y gente malintencionada. Y la grieta siempre existió, o sea, había proyectos distintos de país o distintas maneras de hacer las cosas. Y lo bueno, lo destacable de este Congreso de Tucumán, es que esta gente, los 32 congresales que empezaron y los 29 que firmaron la declaración, eran de distinto palo. O sea, ahí había religiosos, había abogados, algún militar, pero con distintos pensamientos, y se pusieron de acuerdo en declarar y hacer un acta de independencia, con una actuación fundamental, que este es un dato poco conocido de la historia, que es la actuación fundamental de Manuel Belgrano. Ajá. Ustedes preguntarán por qué. ¿Por qué? Claramente. Él había estado en Europa en una misión diplomática en 1815, y ahí, durante casi un año, y ahí se entera y ve en el lugar los nuevos aires que corrían de las potencias hegemónicas de Europa. Estamos hablando de la Santa Alianza, de la vuelta a la monarquía, del absolutismo, donde ya las revoluciones americanas no eran miradas con simpatía. Y cuando él vuelve a Buenos Aires, es inmediatamente convocado al Congreso de Tucumán. Y el día 6 de julio, él da su visión en un discurso que dicen uno de los más célebres que dio, el mismo Belgrano dice que hasta lloró, poniendo sobre la mesa todas las variantes que había políticas, de política mundial, respecto de que era sí o sí necesario declarar la independencia y hacer una nueva nación, de que ya no podía ser considerados unos insurgentes. También la presión de San Martín desde Mendoza, que necesitaba la declaración de la independencia para que su ejército libertador no fuera un grupo de facinerosos, sino un ejército nacional. Claro. Y estas presiones, bueno, deciden tanto que 3 días después se declara la independencia, que venían reunidos ya desde el 24 de marzo, ¿no? No hay que olvidarse eso también, que era un congreso constituyente. O sea, la idea también de ese congreso era dictar una constitución y organizarnos como país, cosa que la Asamblea del año 13, que también tenía la misma misión en Buenos Aires, no pudo hacer. Roberto, te consulto esto, que parece un dato quizá irrelevante, pero pintoresco. ¿Por qué es en Tucumán? ¿Por qué se juntan ahí? Tucumán, hay varios motivos. Unos dicen que es el centro equidistante de las diversas provincias que representaron al Congreso. Como un terreno neutral para todos, digamos. Todos viajemos sí la misma cantidad de kilómetros. Posiblemente, sí, podría haber sido Córdoba también. Pero fundamentalmente está Tucumán, sí, era el asiento del Ejército del Norte. Bien. El famoso ejército auxiliar que comandaba Belgrano, después comandó San Martín brevemente, y en ese momento la rondó. O sea que era una plaza fuerte militar, alejada un poco del centralismo de Buenos Aires, aunque los porteños se valieron igual de hacer de llevar agua para su molino, tanto que después en 1817 el Congreso se traslada a Buenos Aires. Claro. Y dicta la famosa Constitución Unitaria del 19. Claro. Entonces, o sea, el Congreso siguió funcionando. Y tiene una ventaja, Tucumán, aparte de la equidistancia. Era un pueblo de 5.000 habitantes, donde muchos de los congresales, antes de salir de su destino, hicieron testamentos, porque era una travesía más que peligrosa en algunos casos, ¿no? Claro. Y no hay que olvidarse también de que había designado, y algunos presentes, diputados del Alto Perú, o sea, de Charcas, de Tarija, de Cochabamba. Eran las Provincias Unidas de Sudamérica, como lo dice la Declaración de la Independencia, no solamente las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que la visión de patria grande estaba presente en la mayoría de estos hombres, siguiendo los preceptos de San Martín y de Belgrano, ¿no? de la América del Sur, no solamente del Río de la Plata. Y te consulto esto, Roberto, que seguramente debe estar en escritos, en cartas y demás. El 10 de julio, ¿qué pasó? Porque me imagino después del 9 de julio, digamos que queda como el sentado el día del aniversario y todo lo demás, pero el 10 de julio, digamos, ahí nacimos patrios. ¿Qué cambió, digamos, en el territorio al otro día de que se firmó esta carta? Lo primero, y obviamente, un buen festejo, una buena tertulia de la noche. Me imaginé eso, gracias por el relato. Hasta las 11 no arrancó nadie. Claro. Arrancó tarde el país. El día después, lo cuenta Paul Grusac en algunos de sus escritos, hubo jarana, hubo festejos, se festejó en las calles, festejó en la casa del gobernador Arauz, que había sido designado por el Congreso,
O sea, hubo gran baile grande, después se siguieron trabajando en la letra chica, digamos, ¿no? Después se determina imprimir copia de las actas para hacerlas circular en todo el país, se las traduce a lenguas originarias, como el quechua, el aymara, y Belgrano, que estaba todavía en Tucumán, ahí conoce también a quien sería la madre de su futura hija, conoce a la jovencita Dolores Elguero, de familia tucumana, y se enamora a sus 40 y pico de años de una niña de 18. Mira Belgrano. Y Belgrano tenía mucho arrastre. Te parecía un tipo fachón, ¿no? Era rubio, no hay que olvidarse que era rubión, ojos claros, muy cuidado de su persona, un hombre casi lampiño, no tenía mucha barba, y un hombre con muy buenos modales y muy culto, ¿no? Un sextoy, pero en 1816, una cosa increíble. Podría decirse un metrosexual. Un metrosexual, claro. Me lo imaginé poniéndose cremas. Sí. Existía mucho aloe vera. No sé, se la traían a él en barco, ¿viste? No sé de dónde le llegaba, de las Indias. No sé si se cuidaba tanto en el sentido de hay que hacer una diferencia, ¿no? O sea, los militares, en líneas generales, al estar a la intemperie y no tener la comodidad, son hombres rústicos que van encalleciendo sus manos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y haciéndose un poco agrestes. Belgrano mantuvo sus formas de buena familia, su educación y su pulcritud. Claro. Entonces a veces nos pasa a los que no hacemos trabajos pesados, que nos miran las manos y nos dicen, vos nunca agarraste una pala, ¿no? Sí, una cosa, claro. Entonces, bueno, en algunos ámbitos eso se nota, y bueno, más y sobre todo se notaba en las campañas militares. Bueno, la verdad que nos ha llevado un rato a este momento de la historia. Nosotros, como radio de rock, una radio que tiene más de 22 años, realmente muchas veces pasamos las efemérides así, como un feriado. Como un feriado más. Sí, siendo ciudad turística también es el fin de semana largo, te movilizan otras cosas. En tiempos normales la agenda, porque es una agenda que se carga porque viaja gente a la ciudad, entonces hay mucho espectáculo, mucho arte, pero realmente para nosotros dar cosas por sentadas, y hay veces que no sabemos nada, porque nos enseñaron en el cole y uno estaba, no sé, a veces distraído, o se enseñaba distinto, no de la forma en la que vos lo contás, la historia misma se ha transformado en su forma de contarse. Entonces, la verdad que te agradecemos mucho, Roberto, sos muy generoso. ¿Tu página cómo es para que el que está escuchando, o tus redes sociales para poder acercarse a tu obra, el oyente que quiere conectarse con vos, cómo puede hacerlo? Mira, por las redes, en Facebook, básicamente soy Roberto Colimodio Galloso. Galloso es mi apellido materno. Están mis notas colgadas en internet, yo habitualmente publico en diarios y especializados. Y bueno, la idea es difundir, trabajar la historia. Mira, vos mismo nos traiciona a veces la propia subjetividad. Vos dijiste, somos una radio que tiene 22 años. O sea, tienen su propia historia. Sí. Y a veces nosotros la historia la dejamos de lado, ¿viste? Y entonces nos pasa con esta historia que nos enseñaron, que nos quitaron el espíritu curioso. Hoy tenemos las herramientas para interiorizarnos de todo lo que yo más o menos cuento, o de golpe saber un poquito más, ¿no? Y sobre todo en una localidad que lleva el nombre de uno de nuestros grandes hombres de la patria, que es el general Mariano Necochea. Bien. Uno de los principales habladores y otro rompecorazones. Bueno, queda el compromiso de en octubre poder hacer un especial sobre Mariano Necochea. Nosotros nos compramos las agujas, la lana, y nos ponemos a tejer. Nos interesa mucho realmente. ¿Te parece? Está bueno. Es un personaje muy rico. Bueno, queda ahí pendiente, Roberto. Acá nosotros te estamos siguiendo. Un placer, un abrazo. Que allá en Avellaneda la fase 3, 4, 5 venga lo antes posible, ¿sí? Por favor. Dale, te mando un gran abrazo y saludos. Igualmente, gracias a ustedes, saludos. Un lujazo, un gran momento de radio. Qué lindo charlar con personas que saben. Sí, un ratito a Tucumán. Sí, aparte, a ver, uno ignora y realmente, cuando del otro lado tenés una persona que
que te hace sentir cómodo con tu ignorancia, es más lindo. Sí. Es más lindo porque uno dice, estoy preguntando una pelotudez, sí, lo estoy preguntando, pero el otro te lo cuenta sin hacer alarde de su sabiduría. Exactamente, como diciendo, esto, como todos sabemos, y vos decís, uy, no lo sé, qué cagada. Falté ese día al cole, ¿qué me habrá pasado? Claramente, como todo argentino sabe, vos decís, no, Belgrano era rubio. Yo, ¿dónde estaba? No tenía el dato que era rubio, que tenía ojos claros. No. No es el del billete, me están engañando. Es buscarle también una historia al prócer que cuando estudiamos, ¿no? Lo tenés casi ahí en el póster y con determinados tips, ¿no? Claro. Es encontrarle también, humanizarlo más al personaje histórico.